los tiempos han cambiado. Hoy día se tienen facilidades para el relacionamiento interpersonal, las redes sociales, los grupos del WhatsApp, pero ¿constituyen estas unas vías reales de amistad? Eso se plantea también la psicología. Algunos afirman que el relacionamiento cara a cara es indispensable. Listas de amigos en el Facebook que superan los cientos o el integrar decenas de grupos en WhatsApp es casi una norma dentro de la socialización actual. Pero este tipo de amistades son reales. Para la psicóloga Daisy Avente, esta clase de relacionamiento es válido, en parte, pero debe ser alimentado por el contacto personal. Es decir, hoy con un clic estamos conectándonos con gente que está muy distante de nosotros. Pero lo negativo quizás que podría mencionar es que si nos dejamos llevar por solamente este medio digital y le sumamos nuestra carga horaria de vida y no le damos prioridad al encuentro cara a cara, nos distanciamos de los que están más cerca físicamente nuestro. Para no pocos integrantes de las nuevas generaciones, incluso este tipo de relacionamiento se da como prioritario, dejando en segundo plano a la socialización cara a cara. En esos casos, la guía de los adultos es necesaria. Para los nativos digitales, que son los jóvenes y niños de hoy, el desafío va a ser mayor, porque ellos nacieron con esta tecnología, por lo tanto es la manera que conocen de relacionarse. Nunca está de más seguir reforzando e insistiendo lo que es el encuentro cara a cara presencial, inclusive entrenarles en estas habilidades sociales y seguir sobre todo fomentando la comunicación asertiva. Entrenarnos en lo que es comunicarnos de una manera asertiva va a estar también la gran diferencia. A estos tipos de relacionamiento también se suma la presión social de realizar actividades que significan una inversión económica, lo cual puede influir en la amistad cuando uno de los miembros de un grupo no está en condiciones financieras para hacerlo. Porque es importante el vínculo. Aquella persona que está mal económicamente, de alguna manera solo se va aislando. Ya no sale porque no tiene plata, ya no sale porque no tiene la ropa, ya no sale porque no tiene el regalito por el día de la amistad. Entonces prefiere nomás quedarse en su casa y desde la tecnología estar con la gente. Pero en realidad eso es nocivo, porque el ser humano necesita contactarse, vincularse, porque es social. Más allá de las circunstancias actuales, la amistad sigue siendo necesaria y el relacionamiento es parte de la naturaleza humana, sea cual fuera el medio a través del cual se manifieste.